12 The flyweight champion Pantoja faces the debuting Kai Asakura. Shavkat Rakhmonov will now take on Ian McGower-Cherry, whatever your name is. Hola, somos 12 Coffees. Vamos a hablar del último pay-per-view de UFC del año, UFC 310, en el que la pelea principal por la cima del peso que es pluma, ¿sí? Featherweight. Sí. Pantoja, Alexandre Pantoja contra Kai Asakura. ¿Quién es Kai Asakura? ¿Quién sabe? Porque apenas es su debut. Va a debutar inmediatamente por el campeonato título al tope de la división. Era campeón en otra promoción. Sí, en Japón, ¿no? Sí, en Japón. Rising o Rising, como lo quieran pronunciar. Pero creo que salió siendo campeón. ¿Y pero eso no es MMA o eso es kickboxing? No, sí es MMA. Creo que fue en el 2015 o algo así. Pero es de Japón, basada principalmente. Sí, he estado viendo algunos highlights de él y se ve que es espectacular, ¿eh? Él definitivamente no va a ser de los grapplers, va a ser de los que tiene rodillazos bien espectaculares y se va con todos los golpes bien. Así, a ver, siento que le puede perjudicar la defensa acá, pero vamos a ver qué tal le va. Pero me gustó los highlights que vi de él. Y en el promo que vi, él mismo dice que no parpadeen porque si no se van a perder la acción. Nadie debe parpadear. Esperemos que sí. Así me gusta que sean los peleadores que salgan con todo. Yo también. Que no sean aburridos. Lo que yo cuestiono aquí es que lo estén poniendo inmediatamente para pelear por el título. Eso quiere decir que no había nadie más en esta división. Esta siempre ha sido división débil, ¿no? Platícanos un poco de la historia. Siempre ha estado en peligro. Sí, como que siempre tienen que agregar a alguien más para tener más promoción y más gente, más viewers. Antes cuando estaba Demetrius Johnson de campeón, que ganó como 10 veces me parece consecutivamente, sí. Era dominación total. Entonces todos lo veían como esa división medio changa, nadie le hacía ni cosquillas prácticamente. Y después fue Cejudo y ahorita obviamente ya quieren mandar a alguien a Kai Asakura porque es medio emocionante en comparación de para mí contra Pantoja, que es medio aburridillo. Es medio, pero no tanto, como que Pantoja. Pantoja se me gusta bastante, la neta. ¿Sí? Sí. Sí, pero igual todas las peleas a decisión. Es que aguanta mucho Vamos a ver si le aguanta a la Kai Asakura. Sí. Así como se ve pues a Sakura que con lo que dije hace rato, que tiene golpazos y rodillazos, a ver si le funciona contra este. Me late que entonces va a regresar a lo que tú temes, que me late que va a empezar a hacer wrestling o jiu-jitsu y todo eso. Jiu-jitsu es especialización, yo creo que sí. Es lo que dicen, o sea, se ve emocionante porque Sakura tiene muchos highlights, noquea para la división, que generalmente tiene muchas noqueadas en esta división, que es la más baja. Sí pega bien y tiene fuerza y patea bien y todo, entonces. Pero definitivamente el jiu-jitsu es Pantoja y tiene la ventaja 100%, y Pantoja tiene buen chin también, aunque eso decíamos de Max Holloway. Entonces sí, esta es una pelea interesante. Pero imagínate si pelean y Asakura gana inmediatamente el campeonato, ¿qué van a decir esta división? No, pues no vale que soy. Sí, a levantar la división, va a ser estrella luego. Sí, definitivamente a UFC le conviene que gane a Sakura porque va a tener más visibilidad internacionalmente en Japón, ¿no? Poder llevar una pelea de Asakura a Japón, ya sea contra el próximo rival, ya sea si es rematch contra Pantoja o contra Moreno o contra Royval, que también anda por ahí. Entonces, sí, peleas frescas, diferentes. Es lo que le conviene, creo, a UFC. Y ya ni se diga, así tipo Weili, que en algún momento que fuera campeón acá es a Sakura, como decimos, y que el otro que estoy diciendo es Tatsuro Taira, que llegara a ser contendiente también y algún día se enfrentaran por el campeonato. Yo creo que ese era el plan, ahora que me estoy poniendo a pensar. Peleó contra Royval, a Sakura Kaira, ¿o cómo? Sí, y perdió. Si hubiera ganado, hubiera estado ahí. Si Sakura hubiera ganado, esa es la pelea ya es escrita para ir a Japón. Pero bueno, entonces la pelea esta, por lo poquito que hemos visto de Sakura, como yo les decía, pues yo nada más he visto highlight, y por lo que he visto de Pantoja, que ya he visto más que me ha gustado las últimas 2 peleas de él, 3. Siento que va a ser emocionante la pelea, a menos de que Pantoja salga con sus tonterías y quiera hacer jiu-jitsu, pero si pelea como las últimas 2, si pelea como las últimas 2 peleas, incluyendo incluso las últimas 3, incluyendo la de Brandon Moreno, siento que puede estar bien emocionante esta pelea, Tú no te veo muy convencido, creo que tú sientes que no, ¿verdad? Pantoja no se arruga, sale con todo, medio reckless a veces, con los golpes y todo, y como tiene buen chin, sigue. Se ve como que va bajando un poco, pero no, regresa y tiene
su jiu-jitsu es bueno, no es el de que nada más está ahí encima y oliendo sobacos y eso, sino Ajá. sí intenta hacer submisiones y cosas así. Entonces a mí se me hace interesante. Sí, pero como no se sabe mucho de Asakura, a lo mejor se lo va a tomar más tranquilo, más safe. Se puede Para confiar. ver- Ajá, porque pues le están dando chance al campeonato, quiere decir que UFC piensa que sí tiene poder perrón a Sakura como para ser campeón, entonces Pantoja se lo va a tomar Vamos a ver. con distancia. Cosas que dijo Dana White cuando anunció esta pelea, que nadie en UFC se había aceptaba la pelea con Asakura, que se habían arrugado prácticamente todos. Él no dijo arrugar, pero nadie había querido. Que Pantoja el varas y Pantoja fue el único que aceptó. Oh, entonces sí le habían ofrecido a alguien que no de campeonato, sino a alguien. Eso dice Dana, habrá que creerlo, o a lo mejor está haciendo hype, ¿no? Puede ser que sea parte de una ser hype. promoción, sí. Ajá, pero así dijo. Ver más perrón, más Sí, campeón. sí. Es que también, qué falta de respeto para Pantoja también los cuando fue a Brasil, que fue la pelea estelar, no me acuerdo cuál fue. La gente lo estaba buchando y hasta se fueron. Oh, sí, Los no. mismos brasileños. ¿Fue con él o fue con...? Pero todos los brasileños son garritas. Me acuerdo que le hicieron lo mismo a Teixeira. ¿Te acuerdas cuando Gil le ganó y Teixeira se retiró? Ya no había nadie ya en el estadio, se había ido y la buches. Yo siento que me gustaría que ganara Sakura y siento que va a ganar a Sakura. Entonces yo creo que a Sakura tiene el factor sorpresa. Mirate que Sakura va a ganar. Y se va a poner buena esta división, entonces se va a revitalizar con todo lo que acabamos de decir. Me gustaría que ganara Sakura, sí, porque pues ya lo dijimos, ¿no? Peleas frescas, algo novedoso, pero siento que va a ganar a Pantoja de todas maneras. Siento que tiene suficiente chin para aguantar los golpes y a Sakura, y en algún momento va a utilizar su jiu-jitsu y lo va a hacer submission. A Sakura no es tan bueno para... A lo mejor tiene semi buena takedown defense, pero no está a nivel de Pantoja. Pantoja jiu-jitsu es muy... Te aseguro que un par de veces a Sakura lo va a querer recibir con rodillazos. En los highlights que vi de Sakura, es de los que recibe cuando se le van así como para enfrente, es de los que como era muy bueno para eso. Me late que lo va a intentar, que le pegue y que lo logre, quién sabe. Sí, yo siento lo mismo. A Sakura va a salir con rodillazos y patadas, golpes rápidos. Pero yo siento que inmediatamente Pantoja y casi sin problemas lo va a tirar al suelo. Y va a ser puro jiu-jitsu casi toda la pelea. No creo que ninguno ni el otro haga knockout o submission. Va a ser simplemente jiu-jitsu toda la pelea, los 5 rounds. Hasta que se la van a dar a Pantoja. O a menos que una madriza en el suelo, que no creo, se la darían a Sakura. Y te digo, al inicio va a empezar a Sakura así fuerte, se va a ver medio como que scary, pero así como rapidísimo lo van a tumbar y ya. Mira, ahorita estoy viendo los odds, porque UFC no tiene todavía los odds, pero los estoy viendo en otra página. Pantoja es favorito. No así súper mega favorito, pero sí es claramente favorito. Menos 230 más o menos, ¿eh? Sí. O sea, sí es... Sí. Porque ganaría a Sakura si fallamos, si Pantoja no logra tumbarlo así fácilmente y se mantiene la pelea de pie. O sea, Sí. Sakura a lo mejor sí. Porque también hay que ver qué tan fuerte está Sakura, porque ¿te acuerdas que una de las cosas que tiene Wei Lee, Ajá. cuando por ejemplo Esparza y otros la quieren tener abajo, no puede porque está bien fuerte? Entonces si no sé qué tanta fuerza tenga, de pura fuerza así bruta, se levante, y ya ves los comentaristas inmediatamente van a salir con el Pantoja, eso va a ser desmoralizante para él. ¿Sí entiendes? O sea, eso puede ser, ¿no? Que aunque no sea técnicamente hablando muy bueno para el jiu-jitsu abajo y demás, y por pura fuerza sí logra levantarse, quitarse a Pantoja un par de veces, a lo mejor mentalmente puede afectar a Pantoja, ¿no? Y beneficiar a Sakura. Entonces, si gana Pantoja, así como ustedes dicen, ¿cuál es la siguiente para Pantoja y cuál sería la siguiente para Sakura? Brandon Moreno. Para Pantoja. Será perrísimo, sí. El rematch estaría bueno. Yo creo que más bien se la darían a Royval. Brandon Moreno ganó una, pero perdió 2 anteriormente. Y de hecho perdió una contra Brandon Royval. Y Royval le ganó a uno que venía con hype también, que es Tatsuro Taira. Entonces siento que Royval. No sé, va a estar ahí interesante, un volado casi ahí. Estaría bien cualquiera de los dos, y cualquiera de los dos también que pelee contra... ¿Taira? No, a Sakura. Ajá, si pierde a Sakura, pues cualquiera también de los dos, Royval o Moreno, estaría bien. Sí, porque los dos japoneses no los van a poner a pelear hasta que a lo mejor haya la posibilidad de que peleen por el campeonato, ¿verdad? O sea, no creo que a Sakura le den a Taira pronto. No van a esperar tanto, uno más arriba. Ya sea que pelee por el campeonato o que sea el eliminador para el campeonato, ¿no? Yo creo que Albasi contra, ya sea Kai Kara France, no. A Taira contra Kai Kara France o Albasi, uno de esos dos. Hay varias posibilidades aquí con, pues, ya que se insertó aquí
a Tatsuro Taira y a Sakura, ya hay más opciones. Es que tiene que llegar a ser exciting. Eso tiene Sí. que. Si llega y si viene de changa como Ben Askren fue hace unos años. Pues Ni al ranking, para ¿no? nada, ni siquiera el Flyweight Division va a morir en un par de años, etc. Pero si llega y es una pelea perrona, y aunque pierda a Sakura, pues va a estar chida la división. Se va a poner divertida. Bueno, entonces, sea como sea, esperamos. Finalmente es lo que esperamos, que las divisiones se pongan buenas. No es que esté tan aburrida, pero como que sí, esta llegada, a lo mejor la pone un poquito más interesante todavía. Sobre todo en el top 5. Bueno, aquí dejamos con nuestro pronóstico de la main. Ahora vamos a la co-main event de UFC 310. Esta es la que estamos, bueno, yo no sé ustedes, pero es la que yo estoy esperando más todavía. También. Shavkat Rakhmonov contra Ian Gachao Cherry. Gachao Cherry. Gachao Es el nombre Cherry, raro, sí, ¿sabes? sí. Of Ian McGotter Cherry, whatever your name is. Originalmente aquí iba a ser la main del 310, iba a ser la pelea por el campeonato de Rakhmonov contra ¿sí se me olvidó su nombre? Es que se me olvidó su nombre, no, sí, no me acordaba. Madre, siempre lo mismo. Me agarraste la onda rápido, que tienes. No, Sí, contra Blachal, y se lesionó, ¿no? El pinky, no, ni siquiera fue el pinky, fue un dedito, ¿no? Creo que sí. ¿O del medio? Sí, algo así. Un dedo, Ah. no sé qué. Y UFC decidió hacer Rakhmonov contra este chavo. ¿Sí creo que se lo merecía Gary? La pelea contra Rakhmonov, dices. De hecho, Barry iba a pelear contra Buckley, ¿no? Pero, como Colby Covington se arruga todo, se arrugó con Rakhmonov, se arrugó con Machado Garry, pero sí aceptó con Buckley. Bueno, pues le dieron recompensa a Machado. Bueno. Lo único, yo creo que sí, porque se volvió gallina, como que, Sí. no sé, como que hubo un decline garra de su Sí. popularidad de Colby Covington. Bastante. Pero bueno, entonces ya no hablemos más de él. Ya peló. Bueno, o sea, Machado Garry iba a pelear contra Buckley, que está bajito de él, pero ahora de repente está peleando contra el que iba a ser el que iba a pelear por el campeonato. Siento que es un saltote grande, ¿no? Ujú, sí. Según él dice que tiene buen poder y pues si viene con tratar de enseñar que tiene poder y demostrarlo y callarnos la boca, pues a lo mejor se pone divertida, pero no creo que tenga tanto poder. Shavkat Rakhmonov ahorita tiene las knees, o sea, los rodillazos, las patadas perronas, los knockouts, y Ian Garry como que pues sus últimas peleas que se fueron a decisión y medio aburridillas. Controversiales. Sí. No tiene como que mucho punch, o sea, tiene como que es ágil, es habilidoso y todo, pero siento que no tiene knockout power, y tampoco obviamente su jiu-jitsu demás, pues apenas lo ha estado entrenando, ¿no? Desde que se fue a vivir a Brasil el año pasado, sí. Rakhmonov yo creo que tiene esta para ganar. Si no fácil, claramente. Esa es la cosa, por como se han desempeñado los dos. Tú dirías que sí, Shavkat lo va a destrozar, ¿no? Fácil. Pero siento que el estilo de Machado puede ser un poco difícil para Rakhmonov. También está alto, está larguillo. Aunque no es su especialidad, Jiu-Jitsu, Wrestling, creo que sí es más o menos bueno. Puede defenderlo bien. Entonces, y los dos pelearon contra Neal. Uh-huh. Los dos. Rakhmonov le ganó al final, ¿no? Con el Con submission. submission ese. Estuvo impresivo ese, desde pie, lo quedó dormido bien perrísimo. Pero antes de eso estaba parejo, ¿no? Y también lo mismo con Machado, ¿no? Estuvo pareja la pelea, de hecho estuvo controversial, ganó por decisión. Siento que va a estar más competitiva de lo que uno piensa. Aunque siento que se iba a ganar Rakhmonov, pero siento que puede estar competitiva. Ojalá que no, ojalá ya estés equivocadísimo. Ella es una situación similar a la de Steven Wonderboy Thompson. Con Rakhmonov. Ajá, con Rakhmonov lo va a dominar y ya al final va a ser una... Pero bueno, Steven Thompson tiene mucho menos wrestling que Machado. Bueno, eso sí. Bueno, no sé si mucho menos. Pero menos. No sé si mucho, pero tiene menos. Lo que los dos tienen son patadillas medio chidas. Pueden dar patadas altas los dos. Pues físicamente están parecidillos, ¿no? Sí. De hecho está más alto Cherry, 6'3". ¿Digo? Pero tiene más alcance. Pero tiene más reaches. Ajá. ¿Quién tendrá más chin? ¿Le aguantó más Rakhmonov? Ajá, sí, lo que iba a decir. Ok, entonces vamos a las predicciones entonces. A ver, ustedes empiezan ahora. Ok, yo pienso que va a ser una pelea perrona, pero Rakhmonov va a ganar de manera KO, de patada. Estilo de Ching, la de este fin de semana. And attack the hips.
Sí. Oh, Así no como manches. se la dio a Charles Harris, no me acuerdo su primer nombre, por el que tuvo contra Harris fue una patada, que así lo tambaleó, ya lo terminó en el suelo. Yo creo que lo retiró porque ya nunca lo vas a vuelto a ver. Sí, espero que se termine esta pelea en el segundo round más o menos. Voy a dar mi pronóstico yo porque siento que Sixto es el que va a dar un poco más de controversia. Bueno, no, quién sabe. Yo siento que va a ganar. ¿Piensas que va a agarrar a alguien Gary, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. ¿Le vas a Machado, Cherry? No, tú pues, estoy dejando al final. No, va a ganar Shavkat Rakhmonov. Va a ganar y va a ganar convincentemente a Gary. Yo no pienso que va a estar pareja con noticias y va así casi como Cactus. Yo siento que si es de 5 rounds, no pasa del tercero. Espero que Rakhmonov. Yo creo que también, o espero también que sea TKO o algo así. Pero me late que más bien va a ser submission. O sea, cualquiera de las dos me daría mucha alegría, no la verdad. Entonces, yo creo que Rakhmonov va a ganar. Ya. Yo creo que todavía estabas hype por Machado Gary, que es de donde viene Conor y todo el demás. No, para nada, cero. Siento que va a estar más o menos competitiva, pero no hay controversia. Si va a ganar Rakhmonov cuarto. Si es 5 rounds, va a ganar en el cuarto por TKO. En algún momento lo va a tirar, le va a empezar a dar unos codazos, unos golpes. Igual el referee va a detener la pelea. Si son 3 rounds, va a ser en el tercer round. Sí, porque si son más de 3 rounds, vamos a ver quién más tiene más aguante. Lo que yo sé es que tienen buena condición, así como los de Adam Ruffin. Todos ellos les puedo asegurar que están bien en condición física. Ellos no se van a cansar cuando hagan sus trabajos y se van a poner débiles a levantar el material. Están muy bien físicamente, es muy buena. Aguantan el calor y trabajan en largas jornadas. Sí. Y dicen que Eli Bow, dicen que es buena onda. O sea, a lo mejor habrá que si se requieren algo de estos chavos, ¿saben? Y dicen que tiene acento como de Nueva Zelanda o Australia por ahí. ¿Le irá a Cara France y todos ellos? ¿O a quién es el otro? ¿O a Alessania? Ahora que no. Por lo que no sé. He's a tough kid. Ok. Los tres esperamos que gane Rakhmonov, ¿no? Rakhmonov, ya. Sí. Y que luego ya pelee contra el otro chavo. Contra lo que el chavo ese que no nos acordamos del nombre. Y entonces ahora sí ya lo quiten de ahí. Bueno, y nada más para comentar rápidamente, para que no se quede por ahí, una pelea esperadísima por todos. Ya estaba en la planeación desde hace meses y meses y meses. Todo el mundo así como que preguntaba cuándo, porque ya entre Evloev y ex Paper Champ Sterling me da huevita la pelea, pero lo que yo quiero aquí ver es quién sabe quién es menos aburrido de los dos. ¿Ustedes cómo ven la pelea? Son a estar los dos tirados en el piso todo el tiempo. Es que lo mismo que dije la vez pasada de Jimmy Sterling, que hablamos de él en su pelea pasada, va a ser tipo nada más mochila encima de su oponente y ya, todo lo que va a hacer, todas las peleas. Y, o sea, si es poderoso, sí tiene poder para mantener a su oponente obviamente abajo y en control, pero es aburrido. Y eso es lo mismo que va a hacer, no va a cambiar para nada. Pero la cosa aquí es que es división más arriba, entonces aquí ya están un poco más fuertes que la división. Abajo los controlaba así porque está corpulento, ¿no? Pero en esta división ya le están más a su nivel. Y aparte Evloev también es ruso, ¿no? ¿De dónde es? Pues de ese tipo de tenis, de ese wrestling incansable. No todos son así. Yo insisto que a pesar de que no me cae muy bien, Islam es chido. O sea, Islam sí va por el TKO, el Ground and Pound o por el submission. Sí. Y incluso Khabib así era. Pero creo que fuera de ellos dos, los demás son muy grappling nada más, ¿no? Kamsa también es más o menos emocionante. Kamsa es otro, sí, ese tipo que es chidísimo. Evloev no es así. Evloev es otro de los que es bien aburrido, así que por eso también lo critican mucho, por eso que luego UFC también, a él y a Sterling, a los dos, aquí están los dos, por eso luego como que no los quiere, para así decirlo. No los quiere mucho UFC, ¿no? Puras decisiones en las últimas peleas entre los dos. Vamos a ver entonces aquí, no sé si va a estar interesante esto, porque tiene buen punto lo que es esto aquí. Evloev es más fuerte que todos los demás que se enfrentó Sterling en la división de abajo. Entonces vamos a ver qué tanto lo puede mantener. Y también Evloev al mismo tiempo vamos a ver qué tanto puede con Sterling, porque sea como sea, pues Sterling, su aburridez y todo lo que sea, pero pues era luchador colegial, ¿no? Entonces vamos a ver si también lo puede mantener abajo, o a ver si lo puede vencer. Aquí Quiniana, ¿qué va a pasar? Porque lo están poniendo muy abajo aquí UFC para no ponernos en la main. No, aquí no hay nada.
¿Verdad que no? No mueve, que no les van mueve a unas nada. 2 peleas Sí, para el sí. campeonato, por lo menos. Sí. Después de esta, otras 2 peleas. Sí, es que ahorita arriba está un chingo. Obviamente está el campeón Topuria, pero también está Volkanovski, está Diego López, está. Si quieres poner ahí a. Ajá. O sea, ahí está. Los top 5 de aquí está. Está Hay Brian bastantes. Ortega también es chido. Ah, no, Brian Obviamente, Ortega también. Se Brian me hacía Ortega medio y- X, pero ese fue el que ya Sí. ha cambiado por lo menos tantito. Ya se ve Sí. muy interesante. No, pues cualquiera contra Jair. Cualquiera de estos dos yo creo que le gana a Jair. Es la cosa, porque sí, Jair no tiene. Sí, definitivamente no puede defenderles a esto nada. En ninguno de estos dos. Ya. Yo creo que lo clásico va a ser, una vez más, si gana el web, va a ser colado a Diego López inmediatamente. Y si Sterling gana, yo creo que ni lo entrevistan, o no lo sé, no sé qué va a decir. Es que va a decir Sterling, no sé qué va a decir, a quién Va puede a hacer pedir colado. va a ser extremo, va a pedir a Ile Tupuri, algo así. Como que todo el mundo se ría, o sea, que le va a caer más gordo todavía a todo el mundo. No, yo creo que si gana. Si es inteligente, pediría a Jair Rodríguez, se le puede ganar. No creo que ninguno Sí. otro le pueda ganar. No, eso sí es lo Garren, que yo creo que sí. Yo sí le daría a cualquiera de estos dos a Jair Rodríguez. No sería contra. ¿Qué no estaba en algún momento cuando recién se subió Sterling a pelear contra Ortega? ¿De veras? Esa era la original cuando se iba a subir, te acuerdas que no se hizo y ya después peleó con Calvin Kattar, que pues obviamente le iba a ganar porque Kattar no sabe luchar. Pero original creo Ortega, entonces también por estilo estaría más o menos interesante, ¿no? Si gana Sterling, sí, entonces a lo Sí, si mejor gana Sterling. Ortega. Y como decíamos, si gana Broder, él va a ser el colado a Diego López, pero Le dan a Jair Rodríguez. que será. Igual le dan a Holloway. Pues no que siento que. creo. No. Holloway Yo creo que ahorita Holloway- está Star Power, aunque haya perdido, todavía tiene así como Sí. que le van a dar cualquiera. Ok, bueno, entonces nuestra predicción oficial me parece que ya dentro de la plática lo digo. No es cierto. No está claro quién le va a cada quien. Es que es mucho volado, ¿verdad? Es un volado y la moneda va a caer así. A ver, pues vamos a jugárnosla ya que no hay mucho aquí que. Va a ser. Siento que va a ganar Evloev por decisión. Va a ser así como dijimos, va a estar en el ground todo el tiempo, pero nadie va a hacer submission ni nada. Pero Evloev es más grande y es más joven. Entonces Sterling no lo va a poder controlar. Siento que Evloev va a controlarlo más tiempo a Sterling y va a ganar al final por decisión. Yo siento que UFC los puso juntos porque los dos son bien aburridísimos y quieren eliminar a uno de los dos. Siento que Sterling, como fue campeón, yo siento que UFC quiere que Sterling gane para que tenga más, no sé, más atracción a la división. Entonces, para mí, yo siento que Sterling tiene más chance de ganar. Igual bien aburridísimo, va a ser como backpack encima de Evloev y va a hacer todos los rounds así, por decisión. Este va a ser un snooze fest terrible. Y se va a ir a split decision. Y va a ganar Sterling. Y ahorita que mencionaste eso, Cactus, no sé cuántas peleas tenga en su contrato de Bloev. Pero mírate que por ahí va UFC. UFC a lo mejor quiere que gane Sterling. Si Bloev se le acabó el contrato, lo va a mandar a la Birch como mandaron al Mokaev la vez pasada. Que Mokaev Sí. por otras razones también, ¿no? Que según era conflictivo y lo que tú quieras, pero parte también era que era bien aburrido, ¿no? Sí. Yo creo que si digamos de Bloev ya está su contrato terminándose aquí o algo así, UFC va a querer que pierda, que gane Sterling para darle cuello de Bloev. Eso no Sí. estaría mal. Por una pérdida le van a dar cuidado, ¿eh? Es que UFC Pues es sí, ruthless cuando se sí. ve de peleadores aburridos. Sí, No, porque se nota. volvemos a lo de Mokaev. Si Mokaev, aunque hubiera tenido sus problemillas conflictivos que dijimos, Ah. que ya sabemos, si hubiera sido un peleador espectacular o algo así, no lo cortan. O sea, No, está corto. Conor McGregor. Conor McGregor, Colby, todos ellos que son John así, Jones. John Jones, además, y los dejan si son. Entonces, este es bien aburrido. Es cada que pelea puras peleas aburridísimas. Nadie quiere pelear por aburrido y ni habla chido. O sea, no es interesante nada. Sí. Y la verdad, si cualquiera uno de los dos se va, no se pierde mucho, ¿eh? Entonces, pues yo creo que va a ganar Sterling en la pelea, una de las peleas más aburridas del año. Split decision. Y va a ser un call-out tonto, como dice Sixto, va a ser un call-out a o algo así. Ándale. Y aunque Le tiramos a eso, por oh, es cierto, ¿verdad? de Michael Chandler. No manches. Pinche Chandler está delusional, está enfermo ya. Y así tiene, yo creo. Enfermo. Y Pobre cuate. sí. No, sí, me da un poco de tristeza Chandler. Pero hablando pues de ya Chandler. salió exciting al final con sus movidas de wrestling. que Es que la mente no le quedaba de otra. Si no hace, aunque iba a perder la pelea, güey. Sí. Si no hacía eso, hubiera sido todavía peor, ¿no? Pero así poderosísimo, así, ¡oh! Se levantó así con él encima. Ok, entonces aquí creo que 2-1, ¿no? Dos pensamos que Sterling va a ganar y Sixto que Bloev, pero creo que en lo que sí coincidimos es que no
no va a ser una pelea que nos va a mantener al filo del asiento, yo creo. Y sí, para no caerte, sí es cierto, para no caerte dormido, porque si te acomodas así bien, a lo mejor te quedas más fácil dormido, O sea, que estar así como en la orillita para estar así como que... Aquí lo dejamos, este fue el último pay-per-view del año, pero de todas maneras tal vez tengamos otro episodio más para ver el regreso de Colby Covington. A ver si ahora sí me quedan. Para Baker. Pero por lo menos de comeback, estaría chido. Sí, ¿verdad? Comeback otra vez, sí. Pero bueno, por lo menos de pay-per-view este es el último del año. Entonces aquí lo vamos a dejar por ahora. Nos vemos en la siguiente. ¿Ok? Bye. Sí.